tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí en Dame el Poder. Hoy tenemos un programa de lujo. Una eminencia médica, un gran maestro nos visita, el doctor Juan Carlos Parodi. ¿De qué vamos a hablar? De la pobreza. De este país donde hasta el mismo presidente dijo que quiere que su presidencia sea evaluada en cuanto a cuántas personas pudo sacar de la pobreza. Siempre hablamos desde el punto de vista sociológico, las implicancias de la pobreza, qué vínculo puede llegar a tener con la imposibilidad de desarrollar un país, cómo es caldo de cultivo para tantos otros males, el narcotráfico que nos penetró, incluso la violencia, donde hubo algunos referentes que han hecho una relación en cuanto a la pobreza y los niveles de violencia. Tantas consecuencias, y desde el punto de vista científico, el doctor Juan Carlos Parodi, quien salvó la vida del Papa, cirujano vascular, que inventó una técnica para el aneurisma, tanto abdominal y también cardiovascular, es reconocido en todo el mundo, da clases en Estados Unidos, conferencias en todo el mundo, decidió vivir en Estados Unidos, venir a la Argentina. Y lo explico todo esto y lo cuento porque es maestro de maestros, es un gran maestro, porque sin ningún interés, porque la verdad es que ya llegó a lo máximo que puede llegar un médico en el planeta, decidió volver a la Argentina y se puso a investigar en su país el tema de la pobreza. Llegó a muchas conclusiones, hay simulacros que hizo él en cuanto a cuál es la tendencia y las posibilidades demográficas de lo que nos espera en el futuro. Es muy interesante escucharlo, es importante escucharlo. En este programa siempre hablamos del tema desde hace 15 años que nos preocupa y nos tenemos que ocupar del tema de la pobreza. La idea también es ver en qué medida este tema de la asignación universal por hijo, que por supuesto es una medida importante para preventiva y de emergencia, para ayudar a las personas, puede llegar a tener un revisionismo, diríamos, porque tampoco se puede perpetuar un país en situaciones de emergencia eternas y las implicancias de ello. Todos estos temas los vamos a hablar con el doctor Parodi porque estuvo en todos los lugares donde vive la gente sin posibilidades, la gente más vulnerable, investigó y sacó conclusiones que vale la pena tener en cuenta. Para todos nosotros, porque es el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos, y también es la razón por la cual lo hizo él, por sus hijos y por sus nietos. ¿Qué país queremos tener? Y es hora de tomar decisiones y por eso este programa es para sentarnos a pensar, después de la pausa. Sí a 3 hospitales con más de 50 especialidades. Sí a 9 centros de atención primaria y promoción de la salud. Y sí al Centro de Estimulación Temprana. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a la salud? Yo digo que sí. Estamos en Dame el Poder, un lujo de programa hoy, actualidad de todos los tiempos en la Argentina. Gracias por venir, doctor Juan Carlos Parodi, una eminencia. Bueno, realmente hizo un trabajo que le estamos muy agradecidos de investigación científico y una de las conclusiones que salieron publicadas, que seguramente muchos escucharon, es que en el futuro, gran cantidad de los chicos en Argentina van a ser pobres. Con todo lo que eso implica, ¿no? Quería saber un poco cuál es la conclusión y cómo empezó la investigación y cómo llegó a esa conclusión. Bueno, a mí me gusta simplificar. Han dicho que la esencia del gran arte es la simplificación. Y hay observaciones que uno hace
que de hecho me interesó volver a conocer a mi sociedad después de haber vivido muchos años afuera, y me comprometo con lo que hago. Y detecté un problema que es muy fácil de entender. A mí no me gusta ver chicos carenciados, me gustaría que todos gozaran de la vida y tuvieran posibilidades, que yo creo que en eso se basa la verdadera justicia social, es darle iguales oportunidades para todos. Y lo que he visto a través de trabajos de campo es que eso no es así. Los chicos que tuvieron la mala suerte de nacer en familias carenciadas tienen grandes problemas. Y ellos no eligieron, fue fortuito el hecho de que estuvieran ahí. Y yo pensaba que quizás los garantistas en alguna manera tengan razón, porque el destino de ellos está predeterminado. Un chico que nace en un lugar carenciado y ya desde el embarazo su madre está malnutrida, él está malnutrido, no recibe estímulos, no recibe afecto, porque la mayoría son, no la mayoría, pero una gran cantidad no queridos. Reciben agresión física. El 90% de las casas en los asentamientos están judicializadas. Eso me llamó la atención, pero lo comprobé en Merlo. 90%. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen denuncia de violencia, ya sea de género y en la mayoría de los casos de agresión a los chicos. Porque, digamos, las familias no están muy estructuradas y tienen muchos hijos de padres diferentes y hay abusos, ya sea de género, y hay agresión física contra los chicos. Hay estudios hechos y publicados en revistas como el Lancet que uno no los entiende mucho, pero después una vez que lee los llega a comprender. Por ejemplo, presencia de pandillas en el barrio y hay polución auditiva hacen que su sustancia gris sea mucho menor. ¿Por qué eso ocurre? Porque estos chicos viven asustados, segregan corticoides y adrenalina y eso hace que su cerebro se desarrolle menos. Y en los 5 primeros años el cociente prácticamente se fija. Si el chico a los 5 años la plasticidad casi se termina, hay un pequeño periodo en la adolescencia, pero esos chicos, aunque los sobrealimenten, van a tener un cociente muy bajo. Ellos no lo eligieron, tuvieron la mala suerte de no estar bien alimentados, vivir hacinados, tener agresión física, no tener estímulos, no tener afecto. Yo a veces cuando hago las visitas llevo regalos y me pone muy triste ver que los chicos me abrazan y no me sueltan. Eso es un índice de que no tienen afecto. Me gustaría dárselos a todos y abrazarlos a todos y sacarlos a todos de donde están. Pero todo cuesta. A mí todo lo que hice en mi vida, mis desarrollos me llevaron muchos años y acá hay que persistir porque es un mal estructural. Yo creo que este gobierno está haciendo mucho, todo lo que puede, y yo trato de ayudar. Yo estuve con Carolina Stanley, que me pareció una persona magnífica, y quizás mi gran virtud sea la persistencia. Todos me dicen, mira, haz todo lo que quieras, no vas a lograr nada. No, tardé 14 años y cambié la cirugía de la aorta en todo el mundo. Tardé 10 años y cambié la colocación de stents en la carótida de una manera muy segura. Y en esto me metí y voy a seguir. Por eso cuando me invitó Elizabeth le digo, bueno, yo voy a ir, todo lo que yo pueda hacer lo voy a seguir haciendo. Llego a la gente con capacidad de decisión, cosa que yo no tengo ambición política tampoco, pero sí tengo argumentos y tengo datos concretos que dicen que la proyección demográfica, dado los números que tenemos hoy, nos indica que el crecimiento demográfico se hace a expensas de estas familias con menores recursos que no tienen la educación necesaria como para planificar la familia adecuadamente. Estas familias tienen 4,3 hijos por familia versus 2 del resto, que ustedes saben que la tasa de reposición es 2,11. Si una población tiene menos de 2,11 por pareja, la curva de la pirámide de población se modifica como en Europa. El peor es quizá Uruguay en Latinoamérica,
que no logran reponer a los que se van y entonces tienen que confiar en los que vienen, que a veces no son los mejores, y la población se hace más añosa y con menor capacidad de recaudación por los que trabajan, que son cada vez menos. Pero de todas maneras, envejecimiento poblacional en Europa, es verdad, sí. ¿Qué? Hay envejecimiento poblacional en Europa, acá no, ¿es verdad? En Europa el crecimiento demográfico es bajísimo, entonces tienen que suplir la carencia que tienen de gente joven con inmigrantes. Tratan de seleccionarlo, a veces pueden, a veces no. Nuestro país está hecho de inmigrantes, como toda América. Cuando yo vivía en Estados Unidos decían extranjeros y el que era mi jefe en esa época decía, todos somos extranjeros. Mi padre o mi madre vinieron de acá, vinieron de allá, de Alemania, de lo que fuera. América es un país que vive la población autóctona y los inmigrantes, que la mayoría somos nietos o bisnietos o hijos de inmigrantes. Y bueno, así se suplió la falta de población que recibió la Argentina al principio del siglo pasado y a fines del otro, y que hizo la base de la cultura y que este país estuviera entre los 6 primeros del mundo en Producto Bruto. Y sigue siendo en recursos naturales uno de los primeros. Pero el recurso natural ya no tiene la importancia que tenía antes. Fíjense que ahora el comercio internacional se basa más en servicios. Yo el otro día leía un reporte del Banco Mundial, el intercambio comercial que viene del campo, de la agricultura y ganadería, es solamente el 3% del comercio internacional. Y el 70% son servicios, el resto son bienes industriales. Es decir que el hecho de ser el granero del mundo ya mucho no nos sirve, porque fíjense que empresas de alta tecnología tienen presupuestos más grandes que en nuestro país. Y bueno, tenemos mucha gente capaz, muchísima gente capaz, tenemos 5 Nobel, quizá en Latinoamérica hacemos el que más tengamos, pero yo que estoy en el ambiente académico veo que tenemos muchísima gente culta, con muchísima capacidad, muchísima creatividad. En patología cardiovascular, en los últimos 50 años, los 3 grandes cambios en el mundo lo hicieron argentinos. Ahora, después de la pausa, nos va a explicar cómo se hizo ese simulacro en Michigan, tengo entendido, en la universidad, y las conclusiones y qué es lo que tendríamos que cambiar. Después de la pausa, ya volvemos, no se vaya. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabés al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Arriba Cabrales, significa buen café. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Seguimos entonces con el doctor Juan Carlos Parodi. Bueno, estábamos en eso, sí, el valor del futuro es el conocimiento, el valor de un país es el conocimiento. ¿En qué estado de situación estamos según, en qué universidad se hizo? ¿En Michigan ese estudio en base a toda esa investigación? Yo lo que tengo, fui profesor clínico de cirugía y radiología, ahora estoy a cargo de investigación y tenemos una sala de supercomputadoras que bueno, yo lo alimento con datos y me los dan. Pero de todas maneras, los datos estos no necesitaban una supercomputadora porque
Cualquiera con que sepa multiplicar y saber lo que es una progresión geométrica lo entiende. Si uno multiplica 4 con 3 por 4 por 3 por 4 por 3 es 79, casi 80, 79 y algo. Y si uno multiplica 2 por 2 por 2 son 16. Entonces 5 veces más crece la población carenciada. En este momento el 50% de los chicos de menos de 19 años están debajo del nivel de pobreza. Con esta progresión de crecimiento demográfico, en pocos años, fíjese que las generaciones en los asentamientos son muy cortas. Hay abuelas de 20, 27 años, 27, 28 años. Es decir, que en 3 generaciones 5 veces más crece estos chicos que nacen de lugares carenciados, que desgraciadamente tienen una dedicación inadecuada, que es otro estudio que hice con gente que está relacionada al gremio de docentes, y descubrí que los colegios secundarios en los lugares carenciados prácticamente ningún profesor tiene título. Y los colegios primarios, los maestros son los de la cola de calidad en cantidad de puntaje en sus estudios. Es decir, que estos pobres chicos, la educación empieza en la casa, tienen generalmente padres no escolarizados o parcialmente escolarizados, y los colegios no son los mejores, sino los peores, y su futuro, como decía antes, está predeterminado. Y es lógico pensar, los chicos de hoy son los adultos del mañana. Entonces, con este tipo de proyección, pensamos, eso, 50% que van a ser más, si la progresión esta sigue, vamos a tener más del 60, quizás por ciento, de la población adulta con ese nivel educacional y de carencia de desarrollo de sustancia gris. No todo es así. Están lo que se llaman en lugares carenciados las familias protectoras, que yo creo que hay que resaltarlo, porque los padres generalmente tienen un nivel cultural un poco más alto y ellos tienen hambre, pero sus hijos no. A sus hijos los alimentan lo mejor que pueden, los educan, los mandan, los llevan al colegio, los traen, evitan abusos, evitan violencias. Y esos chicos son los pocos que salen, desgraciadamente. A mí me gustaría que salieran todos. Yo creo que pensar que la pobreza es una virtud es un gran error. Pobreza es carencia, pobreza es falta de alimento, falta de educación, falta de salud adecuada, y hay que terminar con eso. ¿Cómo terminar? Bueno, la asignación universal que se le ocurrió a Lilita, después la adoptaron, yo creo que sirvió, pero si hacemos números solamente bajó 5,6% el índice de pobreza. La asignación por familia numerosa, de 7 hijos o más, el estudio que hizo Roberto Kachanowski, demuestra que desde que se implantó aumentó en forma exponencial el número de pobres, y esta asignación a familias numerosas hizo mucho mal en el sentido de aumentar el número. Y eso no lo queremos. Nosotros queremos que haya chicos felices, chicos que tengan las mismas posibilidades que mis nietos, cosa que no la tienen ahora. Y me parece una tremenda injusticia. Por eso hago todo lo que puedo y encuentro eco, por supuesto. Yo creo que ahora hay un diálogo abierto y como yo soy persistente con tal de sacarme de encima, quizá algún día me hagan caso. ¿Qué le dijeron en el gobierno? ¿Usted planteó esto, Carolina Stanley? Yo lo hablé con Carolina, me atendió muy bien, me dijo que hay que estudiar la viabilidad política de ciertas medidas. Yo un poco lo que le propuse es decir, bueno, mira, yo creo que hay que jerarquizar la procreación responsable, porque nosotros todos sabemos la Declaración Universal de Derechos Humanos fue una cosa acogida en todo el mundo, y la mujer de Saramago en el 2015 sacó otra Declaración Universal, que es de deberes y obligaciones. Que eso la gente de la calle, los que hacen manifestaciones, conocen sus derechos y lo defienden, lo que me parece muy bien, pero quizás sus deberes y obligaciones no los conocen y no los ejercen. Porque la vez pasada venían unos chicos venezolanos y dicen, acá en Argentina es increíble, yo enseguida me ocupé de mozo, después hice esto, hice aquello, y yo pienso, y bueno, todo el mundo busca trabajo.
En este momento, el 19 de mayo salió una publicación en Estados Unidos de Medicaid. Medicaid es lo que está debajo del PAMI, de los que son carenciados, que les proveen salud y educación. Y lo que se determinó ya en la mayoría de los estados es que todos tienen que trabajar. Los que no trabajan, es decir, los que son inválidos obviamente no, las mujeres embarazadas durante el embarazo tampoco, pero todos tienen que trabajar. Y si no trabajan, tienen que ir a cursos de capacitación o ir a lugares donde se necesitan voluntarios. Si eso en 3 meses no se obtiene, les sacan totalmente el apoyo que tiene. Es decir, yo no propongo sacarle nada, sino redistribuir. Yo le decía a Carolina, vos seguís dándole la asignación universal, por supuesto, dásela, pero decirle, mira, si vos tenés 2 hijos, que es todo lo que vos podés mantener, por donde vivís y por lo que tus ingresos, para ahí. Por los 2 hijos vas a tener asignación, pero te voy a dar un premio por tener una procreación responsable y ser realmente una persona que piensa en la felicidad de los chicos, por tener una familia de 2 hijos que los puedas alimentar bien. Entonces, no es que hay que sacarle, hay que darle, pero redistribuir eso. No hay nada mejor que ver un chico feliz, un hijo sonriendo. Yo decía, ¿vos ves sonreír a tus hijos? Le decía el otro día una madre de 10 hijos. Dice, nunca. Pobrecitos, tienen cociente bajo, no son queridos, no son alimentados. Y yo creo que es una tremenda injusticia para ellos. Es decir, que hay que defender los derechos del chico. Yo lo que hago es defender los derechos de ese chico, que poca gente los defiende. Yo creo que ellos tienen derecho, que hay que, digamos, esto tiene que culminar con darles las mismas oportunidades que tiene una familia de clase media. Porque esos chicos no pidieron estar ahí y nosotros tenemos que protegerlos. Entonces, ¿cómo protegerlos? Si hay un crecimiento desmedido demográfico en ese grupo, hay que decirles, ustedes aparte de tener derechos, tienen deberes y obligaciones. Y traer un hijo al mundo es un acto sublime que implica una responsabilidad enorme. Y ustedes tienen que pensar que ese chico tiene que ser feliz, tiene que tener las mismas posibilidades que su vecino de los barrios cercanos que tienen capacidad económica. Tienen que tener los mismos. Si no tienen los mismos, es injusticia. Entonces, para que tengan los mismos, no pueden tener 10 hijos. Digo, si vos le decías a esta mujer, si tenés un auto y no tenés plata para poner el nafta, ¿te comprarías un segundo auto? Bueno, los chicos son mucho más importantes que el auto. Traer un hijo al mundo es algo que hay que jerarquizarlo, darle importancia y hacerle entender a la gente la responsabilidad que implica. Una mujer me decía, vos sabés que tengo 7 hijos, pero el primero lo anotó mi abuela, mi mamá, es decir, la abuela. Y entonces ahora no me dan la asignación de 7 hijos, así que el año que viene voy a tener otro. Fíjate, era un negocio, era cuestión de decir, si tengo 7 me dan plata, ahora tengo 6, el año que viene voy a tener otro para que me paguen. Lo mismo que las pobrecitas, las adolescentes. El 90% de los embarazos adolescentes son no deseados, 90%. Yo les digo, la mujer tiene derecho instintivamente y como ser humano de tener hijos. Pero tener hijos cuando ellos decidan tenerlos. No traer hijos al mundo cuando están en una posición que son incapaces de darle lo que a ese chico necesita que le den. Entonces, en este momento hay métodos anticonceptivos con 99% de eficiencia que duran 4 años, que evidentemente hay que terminar con el embarazo no deseado adolescente, porque ese chico, lean Freakonomics, que es un libro que está en inglés y en español, el capítulo de crimen, y esta gente, Levitt y Dumble, fueron a las cárceles y los superpredadores, que llaman ellos, los peores asesinos, eran hijos no deseados. Y si ustedes estudian qué pasa con los hijos de adolescentes, el 50% terminan siendo delincuentes. Entonces, hay que tomar acción. ¿Cuál fue el eco en el gobierno? Porque en realidad mucho de lo que usted está diciendo, yo escuché a gente que empezó a escuchar, a atenderlo y a verlo. Incluso hubo legisladores muy prestigiosos que empezaron a cuestionar esta situación y a ver cómo se podía rediseñar a futuro, obviamente, porque estamos en una emergencia realmente de pobreza. ¿Cuál fue el eco? Porque no es políticamente correcto, pero sí es interesante empezar a escucharlo porque es el futuro. Yo creo que políticamente correcto es lo que sirve. ¿Qué le dijeron al gobierno? Lo que sirve es resolver el problema.
El resto son enunciados que, como una vez estuve en Rusia y se reían, dice, ¿es cierto que ustedes tienen partidos trotskistas? Y se reían, y yo, ¿por qué se ríen? Dice, pues el trotskismo no funciona, nosotros lo sabemos hace tantos años. Bueno, la Argentina está repitiendo, está mordiéndose la cola. Y yo creo que los de deberes y obligaciones es algo que hay que aprender y hay que inculcarle. Tienen derecho, pero también tienen obligaciones. Carolina, aparte de escucharlo, bueno, Carolina me conectó con la gente de minoridad con la cual empecé a trabajar. Realmente tuvo una acogida buena. Ahora, nada es fácil, todo lleva tiempo y esfuerzo. Para triunfar hay que tener algo de talento. Está trabajando con el equipo de minoridad. Claro, ya me conecté con el grupo de minoridad. Bueno, por último, ¿usted da clases en dónde? ¿Acá? ¿Es honorario de la Universidad de Buenos Aires? Soy profesor honorario, ¿Y en Estados Unidos? Tengo discípulos acá, tengo muchos y de los cuales estoy muy orgulloso. Tengo discípulos en Europa, donde trabajé también varios años, y sobre todo en Estados Unidos, que casualmente en noviembre me invitaron a ser profesor invitado en Harvard, y lo vi al jefe de departamento de cirugía, y había sido discípulo mío, lo vi al jefe. Yo quiero terminar la nota con esto. Operó al hermano de Henry Kissinger, salvó la vida del Papa, atendió a Rainiero de Mónaco, o sea, ya está más allá del bien y del mal, ya lo tiene todo, y una hermosa familia. ¿Por qué vino acá? No, yo no lo tengo todo. Mientras vea esto... Claro, ¿por qué? Bueno, por eso. Bueno, ¿por qué por vino eso. acá? ¿Usted se metió adentro de los barrios vulnerables? Yo, por supuesto. ¿Por qué lo hizo? Para terminar. Hice trabajos de campo, aparte de estudiarlo, que soy un estudioso, me gusta. Y sobre todo es un tema que yo creo que exige que todos los ciudadanos argentinos lo piensen, porque es nuestro futuro. Estos chicos son nuestros adultos del mañana, y además es injusto que estén como están. No me gusta, sufro yo mismo. En un momento me quebré al ver la carencia extrema que habían llegado estos chicos. Doctor, no sabe cuánto le agradezco que haya estado acá. Es importante que toda la gente lo escuche, que siga explicando toda esta situación para ver cómo podemos sacar realmente a la gente de la pobreza, porque es una pobreza estructural que no solo no la arreglaron todos los gobiernos democráticos, sino que estamos peor. Ahora, según el gobierno, bajó un poco el índice de pobreza, había bajado. Con esta nueva situación económica, no creo que esa situación permanezca mucho tiempo, pero sí le creo a este gobierno que quiere sacar a la gente de la pobreza, y creo que todos queremos que sea resuelto, y que lo escuchen a usted y a todos los grandes intelectuales que pueden colaborar en este sentido. Le agradezco mucho haber estado acá y que siga preocupándose por nosotros. Gracias a ustedes, Isabel. Gracias a todos ustedes por haber estado acá. Nos vemos a encontrar la próxima semana aquí en La Mejora. Chau, pasen la noche.